En este tutorial de HTML, CSS y JavaScript vamos a ver cómo hacer un programa, como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, en el cual vamos a aprender a hacer una multiplicación. Vamos a crear la estructura con HTML, le vamos a dar el diseño con CSS y vamos a hacer que funcione con JavaScript. Porque si ahora ponemos, por ejemplo, el número 11 y lo multiplicamos por 2, es decir, número 11 por 2, y le damos a multiplicar, como veis nos dice el resultado es 22, ya que multiplica 11 por 22. Y si pues le vamos cambiando el número y le volvemos a multiplicar, como veis, nos lo va a ir actualizando. Así que vamos a ver cómo hacer este tutorial y creando este tipo de aplicación de una forma muy rápida y muy sencilla en este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es crear tres archivos, ya que vamos a trabajar con tres lenguajes distintos. En primer lugar, vamos a crear un archivo que vamos a llamar index.html, que es donde vamos a escribir la estructura de la web. Luego, para darle estilos, vamos a crear un archivo distinto que vamos a llamar styles.css, y para el funcionamiento de la web, para que realmente la multiplicación se haga correctamente, vamos a crear un tercer archivo que lo vamos a llamar script.js. El nombre que tú le pongas a estos archivos no tiene por qué ser el mismo. Lo único que sí que tienen que tener los formatos .html, .js y .css respectivamente. Antes de comenzar a escribir código, mencionaros que voy a estar utilizando esta extensión de aquí que se llama Live Server, la cual nos permite ver en tiempo real cómo va actualizándose nuestra aplicación. Es decir, si yo cambio cualquier cosa en nuestra aplicación, pues se va a actualizar de forma automática y no voy a tener que estar todo el rato pues recargando la página web para ver los cambios. Así que si no la tenéis instalada, os aparecerá aquí un botón que pone instalar, hacéis clic y se os va a instalar automáticamente. Y ahora yo os voy a explicar pues cómo usarla. Vamos a cerrar el archivo de JS y de CSS de momento y nos vamos a centrar en nuestro archivo de HTML. En primer lugar, como estamos en Visual Studio Code, para generar la estructura básica es muy sencillo. Ponemos el signo de exclamación y le damos al tabulador. Y como veis, Visual Studio pues, nos genera lo que viene siendo una estructura básica de cualquier archivo HTML. Y ahora vamos a empezar a escribir aquí en el apartado de body pues la información que vamos a necesitar. En este caso vamos a poner un h1 que vamos a poner aquí, multiplica con, y ahora vamos a poner un span y dentro del span vamos a poner JavaScript, ya que como habéis visto al principio del vídeo, JavaScript va a aparecer de color amarillo, así que vamos a ponerlo dentro del span. Luego tenemos que crear dos inputs, así que vamos a poner el primero, ponemos input, que es donde vamos a dar los valores que vamos a querer multiplicar. Le vamos a decir que el tipo es number, ya que va a contener un número. Le vamos a dar un ID de número 1, que para seleccionarlo luego desde JavaScript. Luego le vamos a decir placeholder, le vamos a decir primer número. Y el placeholder lo que hace es el texto que va a aparecer en nuestro input. Para verlo, como hemos creado antes, hemos instalado la extensión de Live Server, si ahora hacemos aquí clic derecho y le damos aquí donde nos pone Open with Live Server, hacemos clic, como veis nos abre esta pestaña, que como veis aquí ya tenemos el H1 que acabamos de crear y aquí tenemos el input que como veis pone primer número y en caso de que yo le ponga un número pues ya me lo va a quitar. Así que eso es lo que estaríamos haciendo con placeholder. Y por último le vamos a poner que el valor por defecto sea 0, para que el valor que tenga por defecto pues venga a 0. Y ahora esta línea vamos a copiarla exactamente igual abajo, solo que le vamos a cambiar aquí el 2 y aquí le vamos a poner segundo en vez de primero. Luego abajo, después de los inputs, vamos a poner un botón y le vamos a poner un ID que sea multiplicar. Y por último vamos a poner un H1 que es donde vamos a mostrar el resultado. Así que le vamos a poner aquí un ID que vamos a poner resultado y de momento lo vamos a dejar vacío, ya que el resultado vamos a hacer que aparezca luego con JavaScript. Lo que hemos hecho aquí es crear el encabezado, donde vamos a poner el primer número, donde vamos a poner el segundo número y cuando queremos hacer que cuando le demos al botón de multiplicar, pues en este H1 que esté vacío, pues nos muestre el resultado de la multiplicación. Así que esto es lo que habríamos hecho con nuestro código de HTML. Pero si venimos a nuestra web, como veis, pues se queda la verdad es que bastante feo. Como veis, nos falta poner aquí en el botón, aquí tenemos que ponerle el código. Le vamos a poner aquí multiplicar. Teníamos que poner el texto. Como veis nos sale el H1, un input, otro, el botón y el H1 pues como no le hemos puesto nada pues no nos aparece.
pero ahora lo que vamos a hacer va a ser centrarlo y darle estilos para que quede mucho mejor. Así que para ello tenemos que venirnos aquí a nuestro archivo styles.css, pero antes de escribir código tenemos que venir a nuestro HTML para enlazarlo. Así que vamos a venir aquí a la etiqueta de Head, ponemos link, en el rel le indicamos stylesit, ya que lo que vamos a enlazar es una hoja de estilos, y en el href le tenemos que indicar el nombre de nuestra hoja de estilos, que en este caso es styles.css, y de esta forma ya lo tendríamos enlazado. Para comprobar si lo hemos hecho bien es muy sencillo. Por ejemplo, vamos a poner body y le vamos a decir que el color del fondo sea rojo. Y si venimos a nuestra web, como veis el color se ha puesto de color rojo. Si vosotros hacéis esto y no se os pone de color rojo, echad el vídeo para atrás y revisad dónde os habéis equivocado. Así que vamos a quitar todo esto ya que no lo vamos a usar y vamos a comenzar a hacer a implementar código CSS. Vamos a poner el selector universal que nos va a coger todos los elementos y le vamos a dar diferentes propiedades y valores. Le vamos a decir que todos los elementos no tengan margen ni padding, es decir, padding 0 y margin 0 para que sea más fácil ordenarlos. Y por último vamos a poner aquí un font family que es para poner la tipografía de la letra, que yo voy a usar esta que se llama, voy a ponerlo así para que lo veáis mejor, System UI, que es esta de aquí, que la verdad me gusta cómo queda, pero vosotros ya le podéis poner la fuente que queráis o incluso podéis no ponerle fuente. Y ahora vamos a seleccionar el body para centrar todos los elementos. Seleccionamos body y para centrarlos vamos a usar Display Flex, que nos va a permitir centrar elementos tanto verticalmente como horizontalmente. Vamos a poner Display Flex y si venimos aquí, como veis, Flex lo primero que hace automáticamente es nos va a poner todos los elementos uno al lado de otro. Y ahora lo que nos interesa es que estén en medio. Así que para ello vamos a poner primero Justify Content Center para centrarlos horizontalmente. Como veis ya están centrados horizontalmente. Y para centrarlos verticalmente tenemos que darle otros valores. Le damos Align Items Center y le decimos que la altura sea el 100% VH. Es decir, queremos que lo centre verticalmente y que tome como referencia el 100% de la altura de la pantalla. Y si venimos, como veis, ya están en el centro. Pero si os acordáis, como estaban al principio del vídeo, no estaban uno al lado de otro, sino que estaba arriba el H1, luego abajo tenía un input, luego el otro y por último tenía el botón. Así que para eso venimos aquí y le ponemos Flex Direction y le ponemos Column, de esta manera. Le indicamos Column y así los elementos se nos van a ordenar de forma como si fueran una columna. Y ahora ya vamos a comenzar a darle estilo, vamos a comenzar con este H1. Así que venimos aquí, cogemos el H1 y vamos a comenzar a darle estilos. Le vamos a decir, voy a poner aquí antes en el body, voy a poner un color de fondo, background color, voy a poner 23, 23, 23, que es un color así oscuro como estáis viendo. Y vamos a ponerle aquí que sea color blanco, color white. Le vamos a poner que el tamaño, vamos a ponerle un font size de 60 píxeles. Y le vamos a poner un margin button de 30 píxeles para que lo separe un poco de los botones, de los inputs. Como veis, le ha aumentado el tamaño y nos ha creado esta separación aquí abajo respecto a los inputs. Y ahora vamos a seleccionar el span, que es esto que tenemos aquí, para cambiar el color del JavaScript. Así que ponemos H1 span y aquí le indicamos color y en este caso le voy a poner el color amarillo para que justo la palabra de JavaScript pues nos aparezca el color amarillo. Ahora respecto a los input vamos a hacer un estilo bastante sencillo. Le vamos a decir que queremos un margen de 10 píxeles en todas las direcciones, que el tamaño, el font size de los números sea de 20 píxeles y por último le vamos a decir un padding que sea de 20 píxeles arriba y abajo y 40 píxeles a la derecha y a la izquierda y se nos quedarían los inputs pues de esta manera. Y por último vamos a trabajar con el botón de multiplicar. Así que vamos a venir aquí y vamos a comenzar a darle estilos a este botón. Seleccionamos el botón con button, abrimos corchetes y le vamos a decir que tenga una anchura de 200 píxeles, que el tamaño de la letra sea de 20 píxeles, color de fondo con background color le vamos a decir que sea transparente para que coja el color de la página web, el color de la letra que sea de color blanco y le vamos a poner un borde que sea de 2 píxeles de ancho, que sea solid, es decir, que sea una línea continua y que el borde sea de color blanco. Y como veis, pues poco a poco se nos van aplicando los estilos. También vamos a aplicarle un border radius, le vamos a poner aquí border radius de 30 píxeles para que nos redondee las esquinas. Le vamos a poner un padding de 20 píxeles
arriba y abajo y 40 píxeles a la derecha y a la izquierda. Le vamos a poner un margin top de 20 píxeles para que nos cree una separación, como veis, esta separación de aquí respecto a los inputs. Le vamos a poner también un cursor pointer para que cuando pasemos el ratón, como veis, nos ponga la mano, ¿vale? Que dé la sensación de que se puede clicar. Y de esta manera ya lo tendríamos finalizado. Pero también lo que vamos a hacer es crearle un efecto hover, es decir, que cuando yo ponga el cursor sobre el botón, pues cambie el color, le aparezca un sombreado para que quede mejor. Así que para hacer esto, tenemos que hacer aquí, venimos aquí, button, hover. Y de esta manera todo lo que pongamos aquí es lo que se va a aplicar cuando hagamos la transición. Para hacer la transición vamos a decirle aquí transition y le vamos a decir que dure 0.4 segundos y que sea is, es decir, que sea todo el rato a la misma velocidad. Este texto lo voy a copiar aquí, lo copio, lo pego y ahora aquí le tenemos que indicar los valores que queremos que cambie. Le vamos a decir que el color de la letra sea amarillo, también le vamos a decir que el border sea igual, es decir, tenga 2 píxeles, sea solid, pero que también le cambie el color a amarillo. Y por último le vamos a poner un sombreado, ponemos aquí box shadow y le tenemos que indicar en primer lugar si queremos que esté centrado. Para que el sombreado sea centrado, es decir, sea igual en todas las direcciones, le indicamos 0 y 0, que tenga un ancho de 15 píxeles y que sea de color amarillo. Y de esta manera, si venimos aquí, como veis, cuando yo pase la mano, me va a hacer este efecto tan chulo que, como veis, pues ya da la sensación de que realmente es un botón y que se puede clicar sobre él. Pero, como veis, si yo hago clic aquí, no está pasando absolutamente nada, ya que tenemos la parte visual, ya que lo hemos hecho con HTML y con CSS, pero todavía nos falta que la aplicación funcione. Es decir, que yo ponga aquí, por ejemplo, el número 4, aquí le ponga el número 2, le dé a multiplicar y aquí me aparezca que el resultado es 8. Así que para hacer esto vamos a empezar a hacerlo con JavaScript. Y la verdad es que es bastante sencillo, vamos a hacerlo en bastantes pocas líneas. Así que una vez tenemos todo esto, vamos a cerrar el CSS y vamos a coger nuestro JavaScript. Igual que el CSS, el JavaScript también tenemos que enlazarlo. En este caso se hace de una forma distinta. Venimos aquí al body y ponemos script y en la primera etiqueta, en la etiqueta de apertura, ponemos src igual y le ponemos script.js y de esta manera pues ya lo tendríamos enlazado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a crear una event listener para que JavaScript se ejecute únicamente cuando nos haya cargado tanto el HTML como el CSS. Para ello ponemos document.addEventListener de esta manera y le vamos a decir que cuando el DOM content loaden, es decir, que cuando todo el DOM esté cargado, nos ejecute la siguiente función. Le hacemos esto y ya lo tendríamos. Y ahora aquí dentro es donde vamos a escribir toda la lógica de nuestra aplicación. Esto es muy sencillo. Puede resultar algo extraño si nunca habéis hecho JavaScript, pero básicamente le estamos diciendo que en el documento tenga en cuenta que cuando lo cargue se va a ejecutar todo lo que está aquí dentro. Así que vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es crear dos variables. Vamos a crear una variable para seleccionar este botón y otra variable para seleccionar este H1, que los vamos a usar posteriormente. Para seleccionar el H1 es muy sencillo. Vamos a poner aquí const, le vamos a poner como nombre resultado, ya que es donde se va a mostrar el resultado, y para seleccionarlo ponemos document.querySelector y en este caso, si venimos a nuestro HTML, como veis le hemos puesto el ID resultado. Así que aquí vamos a poner almohadilla como si fuera CSS y le ponemos resultado. Y ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el botón. Le vamos a poner const, voy a llamarla btn y hacemos lo mismo, document.querySelector y si venimos aquí al botón le hemos puesto el ID de multiplicar. Así que vamos a seleccionarlo igual, ponemos hashtag y ponemos multiplicar. De esta manera tenemos la variable resultado que nos almacena el H1 donde vamos a mostrar el resultado y la variable btn nos almacena el botón donde vamos a hacer clic para que nos muestre el resultado. Y ahora tenemos que empezar con la lógica. Le vamos a decir que en la variable btn, que es el botón, vamos a decirle addEventListener, es decir, que cuando se haga clic sobre este botón se va a ejecutar una función, igual que hemos hecho antes, lo hacemos de esta manera. Y ahora le tenemos que decir lo que necesitamos que haga cuando hagamos clic. Y como si venimos aquí, pues tenemos este número y queremos multiplicarlos. Pues lo primero que hay que hacer es una variable que almacene este número y otra variable que almacene este otro. Así que para ello vamos a venir aquí y vamos a poner const
número 1, esta va a ser la variable que va a almacenar el número 1. Y vamos a decirle document.querySelector, igual que hemos hecho antes. Y en este caso venimos aquí y si venimos a HTML, como veis, le hemos puesto ID número 1. Así que vamos a ponerle hashtag número 1. Y por último ponemos .value, ya que lo que realmente queremos es que nos seleccione el valor que hay en ese input. Pero si lo hacemos de esta manera, nos está fallando una cosa, ya que aquí lo que va a almacenar por defecto va a ser un string, va a ser una cadena de texto. Y en este caso, como lo que vamos a hacer es multiplicarlo, necesitamos que sea un número. Así que para ello tenemos que poner delante, ponemos parse int, y todo lo que hemos escrito antes lo metemos en estos paréntesis, es decir, queremos que esto de aquí nos lo convierta a un número. Y ahora voy a copiar esta línea exactamente igual, voy a poner aquí número 2 a la variable y que nos almacene el número 2. De esta forma tenemos la variable número 1 que nos va a almacenar el valor del primer input y la variable número 2 que nos va a almacenar el valor del segundo input. Y por último vamos a crear una variable que sea la multiplicación de estos dos números. Así que vamos a poner una constante que se llame multiplicar y le vamos a decir que esto sea número 1 por número 2, de esta manera. Y lo último que nos faltaría sería hacer que esta multiplicación de aquí que tenemos en la variable multiplicar se nos muestre aquí en el resultado, en esta variable. Así que vamos a poner aquí resultado.textContent, que esto lo que hace es que le podamos añadir el contenido. Ponemos igual y vamos a poner las dos, el signo del acento al revés, ¿de acuerdo? Y entonces lo que vamos a hacer aquí es poner el resultado es, vamos a poner 2 puntos y ahora le vamos a indicar esta variable de aquí, que con esta sintaxis de ECMAScript 6 se hace de la siguiente manera. El signo del dólar se abre en corchetes y escribimos la variable multiplicar de esta manera. Y ahora voy a explicar brevemente lo que hemos hecho. Aquí seleccionamos en primer lugar el resultado, que es el H1 que aún no se está viendo, y aquí en btn almacenamos el botón y le decimos, cuando el botón hagamos clic sobre él, nos vas a coger el número 1, que es el que tenemos en el ID número 1, el número 2, que es el del ID número 2, y lo vas a multiplicar aquí, número 1 por número 2, y el resultado lo vas a almacenar en la variable multiplicar. Que esto lo que vas a hacer es, en este H1, que es este de aquí, que como veis está vacío, lo que vas a hacer es text content, es decir, le vas a añadir contenido, que va a ser el siguiente contenido, que va a ser el resultado es, y la variable que hemos creado aquí, que va a tener el resultado de la operación. Así que si ahora venimos aquí a nuestra aplicación, y por ejemplo le ponemos el número 5 y le ponemos el número 5 y le damos a multiplicar, como veis nos indica el resultado es 25. Y si le vamos cambiando los valores, por ejemplo le ponemos 8 y 3 y actualizamos, como veis también nos va cambiando el valor. Así que este sería un tutorial rápido y sencillo de cómo crear un programa que nos haga una multiplicación usando HTML, CSS y JavaScript.